El marido la abandonó con 53 años. Ella lo perdió todo. Pero lo que pasó después lo hizo arrepentirse profundamente. La dejó un martes, no un día especial, no en una fecha que pudiera convertirse en aniversario de nada. Un martes ordinario de octubre, con el cielo de Guadalajara, en ese gris específico que tiene la ciudad antes de que lleguen las lluvias de la tarde, con el olor a tierra mojada que ya se anuncia, aunque el agua todavía no haya caído. Elena Vargas había llegado de la escuela a las 2:30 de la tarde, igual que todos los días, con la bolsa de tela donde llevaba los cuadernos que revisaba en las noches y el termo de café que nunca terminaba durante el día y que calentaba 2 veces antes de decidir que ya no valía la pena. Rodrigo estaba en la sala. Ese era el primer detalle que no encajaba. Rodrigo nunca estaba en la sala a las 2:30 de la tarde un martes. Rodrigo estaba en la oficina hasta las 7, a veces hasta las 8, y cuando llegaba, entraba directo a la cocina a buscar algo de comer mientras Elena calentaba lo que había dejado guardado desde la comida. Ese era el ritmo de 28 años. Rodrigo en la oficina, Elena en la escuela, los dos llegando a la casa en momentos distintos, encontrándose en la cocina, hablando de las cosas del día con esa naturalidad de los matrimonios que llevan tiempo suficiente para que la conversación sea fácil porque ya no requiere esfuerzo. Pero Rodrigo estaba en la sala, de pie, no sentado, con las manos en los bolsillos del pantalón, y esa expresión que Elena tardó un momento en leer porque nunca se la había visto antes. O quizás sí se la había visto, pero nunca en ese contexto, nunca dirigida hacia ella de esa manera. Era la expresión de alguien que ha tomado una decisión y está esperando que el momento de decirla llegue, aunque el momento ya llegó. Elena. Ella lo miró. Dejó la bolsa en el sillón sin pensar en dejarla ahí. Algo en el tono de su nombre, en la manera en que Rodrigo dijo esas 3 sílabas que llevaban 28 años, siendo la manera en que él la llamaba, le dijo que lo que venía no era del tipo de conversaciones que se tienen entre personas que llevan 28 años siendo el mundo del otro. «Rodrigo, ¿qué pasó?» Rodrigo no respondió de inmediato. Miró al suelo un momento. Luego la miró a ella, y en ese mirar había algo que Elena reconoció después, mucho después, cuando tuvo el tiempo y la distancia para reconocerlo, como la expresión de alguien que ya no puede seguir siendo cobarde, aunque no haya encontrado todavía la manera de no serlo. «Me voy», dijo. 2 palabras. El idioma español tiene 200.000 palabras según los diccionarios, y Rodrigo eligió esas 2 para decir lo que llevaba. Elena lo descubriría después, varios meses guardando. ¿A dónde? Era la pregunta equivocada. Elena lo sabía en el momento en que la hizo. No era una pregunta de logística, sino la pregunta que hacen las personas cuando el cerebro todavía no terminó de procesar lo que acaba de recibir y necesita comprar tiempo con cualquier pregunta que sea posible formular. «Me voy de la casa», dijo Rodrigo, «de este matrimonio». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se instala en los espacios cuando algo que llevaba tiempo siendo de una manera deja de serlo de manera irreversible. No el silencio incómodo de los malentendidos que se resuelven, el silencio de las cosas que ya cambiaron. Elena se sentó. No porque eligiera sentarse, sino porque las piernas tomaron esa decisión antes de que ella pudiera tomar ninguna otra. Se sentó en el sillón donde había dejado la bolsa y la bolsa cayó al piso y ninguno de los dos la recogió. 28 años, dijo Elena. No como acusación, como dato, como la única respuesta que su cabeza podía formular en ese momento ante algo que no cabía en ninguna categoría que tuviera preparada para responder. «Lo sé», dijo Rodrigo. «¿Por qué?» Rodrigo no respondió de inmediato. Y en ese espacio entre la pregunta y el silencio que vino en lugar de una respuesta,
Elena Vargas, que tenía 53 años y que había dedicado 28 de ellos a construir una vida con ese hombre, entendió algo que ninguna respuesta que Rodrigo pudiera dar habría cambiado, que ya lo sabía, que en algún lugar debajo de la vida cotidiana y los ritmos establecidos y la comodidad de lo conocido, había una parte de ella que lo había sabido antes de ese martes de octubre, y que había elegido no saber. «Hay alguien más», dijo ella, no como pregunta. Rodrigo no negó. Eso fue suficiente. Para entender lo que pasó después, hay que entender lo que era Elena Vargas antes de ese martes. Había nacido en Tonalá, a las afueras de Guadalajara, la segunda de 4 hermanos, en una familia donde el dinero alcanzaba con ajustes y donde los ajustes no se nombraban como ajustes, sino simplemente como la manera en que las cosas funcionaban. Su padre vendía artesanías en el mercado de Tonalá, el mercado que los turistas recorren los sábados buscando el tipo de belleza que tiene precio razonable. Su madre trabajaba en la escuela primaria del barrio, que era también la escuela donde Elena estudió, que era el tipo de coincidencia que en los pueblos pequeños no es coincidencia sino simplemente la manera en que el mundo es cuando el mundo es pequeño. Elena había heredado de su madre la vocación sin saberlo. Había estudiado la normal con esa seriedad de quien sabe que estudiar es el camino, y que el camino requiere que uno lo recorra completo. Había empezado a dar clases a los 23 años en una primaria pública de la colonia americana, en un salón de 40 niños con 20 pupitres y una pizarra que ya en ese entonces necesitaba reemplazo, y había encontrado en ese trabajo algo que reconoció de inmediato, aunque no supiera nombrarlo: la sensación de hacer algo que importa de manera directa y verificable, algo cuyo resultado se ve en la cara de un niño que entiende lo que ayer no entendía. Había conocido a Rodrigo Vargas un año después, en la boda de una amiga, en una de esas noches donde uno no va buscando nada específico y por eso encuentra lo que no buscaba. Rodrigo era ingeniero civil, recién graduado, con esa seguridad tranquila de los hombres que saben lo que quieren y no tienen prisa para conseguirlo porque confían en que las cosas buenas llegan si uno las trabaja. Hablaron 3 horas esa noche. Cuando la fiesta terminó, Rodrigo le pidió el número con esa sencillez de quien no ve la necesidad de rodear lo que quiere. Se casaron 2 años después, 28 años de matrimonio, 2 hijos. Una casa en la colonia Chapalita que habían comprado cuando Sofía tenía 2 años y Andrés era todavía un bebé que dormía en el cuarto del fondo. Una casa que habían modificado con el tiempo según lo que la familia necesitaba. Un cuarto ampliado aquí, una terraza construida allá, el jardín que Elena fue convirtiendo en el espacio que quería con la paciencia de quien sabe que los jardines requieren tiempo antes de mostrar lo que van a ser. Una vida completa y real que tenía la textura específica de las cosas que se construyen despacio, sin drama, con la acumulación de los días ordinarios que juntos forman algo que vale más que cualquier gesto extraordinario, y que un martes de octubre había dejado de ser esa vida. Rodrigo se fue esa misma tarde, no con discusión larga ni con la escena que Elena habría esperado o temido, según el momento. Con 2 maletas que resultó que ya tenía preparadas, lo cual significaba que la decisión no era del martes, sino de antes. De cuánto antes, Elena no preguntó porque en ese momento no tenía la fortaleza para escuchar la respuesta. Le dijo que hablaría con el abogado, que lo de la casa se resolvería de manera justa, que sus hijos no iban a verse afectados en lo económico. Frases que sonaban a protocolo, a la lista de puntos que alguien le había dicho que dijera o que él mismo había preparado en algún momento previo, en alguno de los días o semanas en que ya había tomado la decisión,
pero todavía no había encontrado el martes para decirla. Elena no dijo nada mientras él hablaba. Cuando Rodrigo terminó, cuando recogió las maletas y caminó hacia la puerta, Elena lo miró. Y en ese mirar no había ni súplica ni rabia, ni ninguna de las emociones que las personas esperan en ese tipo de momento. Había algo más quieto y más profundo. Algo que venía de 53 años de haber aprendido que las cosas que importan no se piden prestadas y que las personas que se van cuando quieren irse ya se fueron mucho antes de que sus cuerpos sigan al lugar donde su mente ya estaba. «Cierra bien la puerta», dijo. Rodrigo la miró. Luego salió. La puerta se cerró. Y Elena Vargas se quedó sola en la sala de esa casa que había tardado 28 años en convertirse en lo que era, con la bolsa de tela en el piso y el termo de café frío en la mano y el silencio de octubre entrando por las ventanas que nadie había cerrado todavía. Los primeros días fueron los de la mecánica del shock, que es la manera en que el cuerpo protege a la mente cuando lo que ocurrió es demasiado grande para procesar de una vez. Elena fue a la escuela el miércoles porque la alternativa era quedarse en la casa con ese silencio, y ese silencio era algo que todavía no podía mirar de frente. Dio sus clases con la misma precisión de siempre, porque los niños de cuarto año no tenían por qué cargar con lo que había ocurrido el martes, y porque la precisión era lo que Elena sabía hacer cuando no sabía qué más hacer. Llamó a Sofía el miércoles por la noche. Sofía tenía 27 años y vivía en la Ciudad de México, donde trabajaba en una empresa de diseño gráfico desde hacía 3 años. Era la hija mayor, la que había heredado de Elena esa combinación específica de sensibilidad y practicidad que produce personas capaces de sentir profundamente sin dejar que lo que sienten las paralice. Cuando Elena le dijo lo que había pasado, Sofía estuvo en silencio un momento. Luego dijo: «Mamá, me voy este fin de semana». «No tienes que. Me voy este fin de semana, mamá». Andrés, el hijo menor, que tenía 24 años y vivía en Monterrey, donde estudiaba el último año de arquitectura, llegó a la misma conclusión por su cuenta y lo llamó a Elena el jueves para decirle que iba a pedir permiso en la escuela. Elena le dijo que no era necesario. Andrés le dijo que ella era más necesaria que el permiso. Los dos llegaron el viernes. Elena los recibió en la puerta y los tres se quedaron un momento en el umbral sin decir nada, con ese tipo de abrazo que no necesita explicación, porque la explicación está en el abrazo. Luego entraron. Elena hizo café. Sofía puso la mesa. Andrés fue al mercado por lo que hacía falta porque el refrigerador tenía lo básico, y lo básico no era suficiente para lo que ese fin de semana necesitaba ser. Hablaron durante horas, no solo de Rodrigo, de todo, de la vida que había sido y de la vida que iba a ser, de los miedos que Elena tenía y que dijo en voz alta por primera vez porque sus hijos eran el único lugar donde los miedos podían decirse sin que eso significara derrumbe, del dinero, que era el miedo más concreto. Elena tenía su sueldo de maestra, que era suficiente para vivir con ajustes, pero la casa tenía hipoteca, y la hipoteca había sido calculada para 2 sueldos y no para 1. De la vida después de los 53, que es una vida que nadie te enseña a imaginar, porque las historias que se cuentan sobre recomenzar siempre ocurren antes de esa edad, como si el derecho a recomenzar tuviera fecha de vencimiento. «Vas a estar bien, mamá», dijo Sofía. Elena la miró. «Sí, lo voy a estar», dijo. Y lo dijo de la manera en que se dicen las cosas cuando uno no está seguro, pero elige creerlas de todas formas porque la alternativa es no creerlas, y la alternativa es peor. La vecina de enfrente se llamaba Guadalupe, pero todos en la cuadra le decían Doña Lupe desde hacía tanto tiempo que nadie recordaba exactamente cuándo había empezado ese nombre,
ni si alguna vez había habido un momento en que se llamara otra cosa. Tenía 70 años y había vivido en esa cuadra de la colonia Chapalita 42 de ellos, desde antes de que Elena y Rodrigo compraran la casa, desde antes de que Sofía y Andrés nacieran, desde antes de que el árbol de la banqueta fuera el árbol grande que era ahora. Doña Lupe había enviudado 16 años atrás. Su esposo, don Aurelio, había muerto de un infarto en una tarde de junio con la misma falta de anuncio previo con que mueren las personas que no dan señales de que van a morir. Doña Lupe había llevado ese duelo con la misma manera en que llevaba todo, con una honestidad directa que no buscaba audiencia, pero que tampoco se escondía cuando alguien estaba cerca para verla. Apareció en la puerta de Elena el sábado por la mañana, cuando Sofía y Andrés todavía dormían, con un recipiente de plástico que olía a pozole y con esa expresión de quien no viene a preguntar sino a estar. «Supe lo de Rodrigo», dijo. Elena abrió la puerta más. «Pase, doña Lupe». Doña Lupe entró. Fue directo a la cocina porque conocía esa cocina de 28 años de vecindad. Puso el recipiente de pozole en la estufa a fuego bajo para que se mantuviera caliente y se sentó en la silla de la barra con la naturalidad de quien sabe que su lugar en ese espacio no requiere que le indiquen dónde es. «¿Cómo estás?» «Más o menos», dijo Elena. Era la primera respuesta honesta que daba desde el martes, que no era para sus hijos. «Más o menos está bien para este momento», dijo doña Lupe. «Más o menos es exactamente lo que corresponde». Elena tomó su café. «¿Cómo lo supo?» «Porque vi las maletas salir el martes y porque conozco las maletas que salen para un viaje y las que salen para otra cosa». Elena asintió. «¿Cuánto tiempo cree que lleva esto pasando?» Doña Lupe la miró con esa directidad tranquila que era su manera de decir las cosas. «El tiempo que dure no es lo importante», dijo. «Lo importante es lo que haces con el tiempo que empieza ahora». Elena bajó los ojos al café. «Es que no sé qué hacer con el tiempo que empieza ahora», dijo, y lo dijo con esa honestidad de las personas que están tan cansadas de sostener algo que ya no tienen energía para mantener la apariencia de que lo tienen resuelto. «Lo vas a saber», dijo doña Lupe. «No todo de golpe, poco a poco, pero lo vas a saber». Una pausa. «Yo tampoco sabía cuando don Aurelio se fue. Me quedé una semana sin saber absolutamente nada, y luego fui sabiendo una cosa, luego otra, y así. ¿Cuánto tardó en estar bien?» Doña Lupe lo pensó. «Depende de qué es estar bien», dijo. «Si estar bien es no pensar en él todos los días, tardé años. Si estar bien es poder vivir una vida que vale la pena vivir, tardé menos». Una pausa. «La primera semana haz lo mínimo, nada más. Come, duerme lo que puedas, deja que tus hijos estén. Y el lunes vas a la escuela porque los niños te van a necesitar, y eso te va a ayudar más de lo que crees». Elena la miró. «¿Cómo sabe eso?» «Porque a mí me pasó lo mismo», dijo doña Lupe. «El trabajo que requiere que uno esté presente para alguien más es el único remedio que funciona en la primera semana, no porque cure, sino porque obliga al cuerpo a seguir funcionando mientras la mente procesa lo que tiene que procesar». El lunes, Elena fue a la escuela. Su salón de cuarto año tenía 32 niños de entre 9 y 10 años, la edad en que los niños ya no son completamente niños, pero todavía no son los seres complicados en que se convertirán en pocos años. Eran la edad de las preguntas directas y de las observaciones que los adultos no se permiten, porque han aprendido que algunas observaciones se guardan para uno mismo. Un niño que se llamaba Mateo, que tenía el pelo revuelto y la costumbre de sentarse en la orilla del pupitre, porque decía que así pensaba mejor, aunque la maestra le dijera que iba a caerse. La miró cuando llegó y dijo sin preámbulo: «Maestra, está bien, se le ve diferente». Elena lo miró. «Estoy bien, Mateo. Gracias por preguntar.
Tiene cara de cuando mi mamá tuvo un problema, dijo Mateo. Pero ella también estaba bien después. Elena sintió algo moverse en el pecho de una manera que no esperaba. Tu mamá tiene razón, dijo. Las personas siempre estamos bien después. Y dio su clase, la misma que había planeado el domingo, sobre fracciones, que era un tema que siempre requería paciencia, porque las fracciones tienen esa propiedad específica de parecer incomprensibles hasta que de repente, en algún momento distinto para cada niño, hacen clic y dejan de ser incomprensibles. Elena había aprendido en 30 años de enseñar que ese momento del clic era diferente para cada niño y que parte del trabajo de la maestra era estar presente para cada uno de esos momentos distintos sin apresurarse. Esa tarde, cuando el último niño salió del salón, Elena se quedó sentada en su escritorio con la luz del atardecer de octubre entrando por la ventana y pensó en lo que había dicho Mateo, que su mamá también había tenido un problema y que también estaba bien después. Era la primera vez en 6 días que pensaba en él después de una manera que no era miedo. El abogado de Rodrigo se llamaba licenciado Pedraza, y era del tipo de abogado que los hombres en la posición de Rodrigo contratan cuando quieren que el proceso sea eficiente y que la eficiencia trabaje a su favor. Elena lo supo en la primera reunión que tuvo con él, una reunión que Rodrigo solicitó como si fuera un trámite, como si 28 años de matrimonio y una casa y una vida compartida fueran papeles que ordenar en un archivo. Elena fue a esa reunión sola, salió de esa reunión y llamó a la licenciada Mora. Patricia Mora Reyes tenía 51 años y llevaba 22, ejerciendo el derecho familiar con esa especialización específica que producen los casos que a uno le importan, no los que la carrera dicta que deben importar, sino los que uno elige porque ve en ellos algo que merece ser defendido. La licenciada Torres la había recomendado a Elena a través de una amiga en común, con esa cadena de referencias que funciona en los mundos donde las mujeres que se ayudan entre sí han construido un sistema paralelo al oficial, porque el oficial no siempre trabaja para ellas. ¿Cómo estuvo?, le preguntó la licenciada Mora cuando Elena le contó la reunión. Me ofrecieron quedarse con la casa a cambio de renunciar a una parte de la pensión que me corresponde por ley, dijo Elena, con la explicación de que así era más simple para todos. La licenciada Mora asintió con la expresión de quien escucha algo que ha escuchado antes en